Revelado. La increíble respuesta del vaquero tras la elección sorprendente de la mujer. Apache Miguel siempre había vivido en la tierra de su familia, donde cada rincón de la casa resumaba tradiciones hispanas, y cada amanecer traía consigo el olor a heno y tierra. Desde pequeño, había sentido cómo el peso de la herencia y la familia caía sobre sus hombros, un yugo que le enseñó sobre el honor y la unidad. Sin embargo, la calma que había abrazado durante tanto tiempo se agrietó cuando Aileen, su primer amor, decidió postularse para la alcaldía del pueblo. Ella, una mujer apache valiente y decidida, desató una tormenta de opiniones divididas. La plaza, normalmente llena de risas y conversaciones animadas, comenzó a murmurar. Las miradas se posaban sobre Miguel, preguntándose qué haría. La tradición y la lealtad se entrelazaban con un deseo ardiente de apoyo. Su corazón se agitaba, cada palpitación resonaba como un tambor acusador, que lo obligaba a cuestionar su posición. Y allí estaba él, atrapado entre la historia que había legado a sus hijos, y la nueva historia que Aileen intentaba construir. La comunidad no tardaría en reaccionar, y la presión comenzaba a aplastarlo. Durante la primera reunión sobre las elecciones, Aileen presentó su visión para un futuro en el que todas las voces fueran escuchadas. El silencio que siguió a su discurso fue pesado. Desde el fondo, una voz se alzó, burlándose de su origen. Miguel sintió que el aire se le escapaba. De repente, lo que había sido un amor floreciente se tornó en un campo de batalla emocional. ¿Cómo podría él, un vaquero de familia, arriesgar todo por alguien que muchos en su pueblo veían como una amenaza? Las semanas se deslizaron pesadamente, cada día más cargado de inseguridad. En el rancho, cada mirada de su padre se llenaba de reproches silenciosos. Miguel caminaba en círculos, atrapado en su mente, con la respiración irregular y un nudo en el estómago que no podía deshacer. Esa noche, frente a la fogata, se sentó en la oscuridad. Las llamas danzantes le recordaron las historias de su abuela sobre el valor. Decidió que esconderse no era una opción. El amor que sentía por Aileen era más importante que las viejas lealtades, pero el miedo a la condena de su familia lo paralizaba. Con el día del debate acercándose, Miguel se encontró con un mar de dudas y cuestionamientos internos que cortaban su alma. Al mirar las viejas herramientas de labranza, se dio cuenta de que nada en su vida se había construido sin enfrentar el dolor. La angustia lo llevó a la desesperación. El amor por Aileen y el temor a ser expulsado de su comunidad se enfrentaban en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del debate, el ambiente se volvió tenso. Aileen, frente al micrófono, se preparaba para enfrentar a aquellos que la menospreciaban. Miguel sintió que la angustia lo atravesaba como un torrente. Cada palabra que Aileen pronunciaba era un acto de valentía, y sin embargo ahí estaba él, paralizado por la presión externa. Justo cuando la voz burlona resonó otra vez en el aire, un impulso incontenible lo llevó al mismo estrado. Pero al mirar a su alrededor, se encontró frente a un dilema. ¿Podría realmente enfrentar el odio y las viejas ideas que dominaban su pueblo por amor a Aileen? Las puertas del rancho familiar parecían cerrarse ante su mirada, y el camino hacia el futuro se estrechaba. Sentía que la presión lo ahogaba. La lucha apenas comenzaba. El murmullo en el auditorio palpitaba en su pecho. Miguel se sentía en medio de un huracán, arrastrado entre el fervor del amor y la lealtad familiar.
La luz del foco se intensificaba, como un reflejo de su propia confusión interna. En ese instante, comprendió que el acto de subir al escenario no era solo por Aileen, sino una búsqueda de su propia identidad. Mientras ella exponía sus propuestas con claridad y pasión, Miguel se quedó en silencio, sus pensamientos volando entre el orgullo por su valentía y el golpe punzante de las dudas. La espina de las expectativas familiares le atravesaba el corazón. ¿Era posible que las creencias de su padre fueran correctas? La historia familiar, llena de sacrificios y luchas, se proyectaba en su mente como un filme antigua, donde él era el protagonista atrapado en un conflicto irreconciliable. Miguel cerró los ojos y tomó una respiración profunda. En el fondo de su ser, supo que su vida no podía ser simplemente un reflejo de lo que otros esperaban. En ese momento, comprendió que para crecer, debía confrontar sus miedos. Se dio cuenta de que la valentía no solo radica en apoyar a Aileen, sino en atreverse a ser fiel a sí mismo, incluso si eso significaba romper con tradiciones que había considerado incuestionables. Al abrir los ojos, observó a la multitud. Algunos rostros mostraban desdén, otros incredulidad. Pero entre ellos, halló una mirada familiar, la de su hermana, que había crecido admirando el coraje de Aileen. Esa chispa de apoyo le recordó cuán importantes son las decisiones basadas en la autenticidad y el amor. Esa pequeña certeza creció hasta convertirse en un grito interno, instándolo a actuar. Entonces, alzó la voz. «Yo apoyo a Aileen». Su declaración resonó en el silencio, como un relámpago en una tormenta. Enfrentó la mirada furiosa de su padre. Su corazón latía a 1000 por hora mientras hablaba. La herencia no se trata solo de lo que se ha hecho, sino de lo que estamos dispuestos a construir. Aileen no representa una amenaza, sino una oportunidad. Oportunidad para todos nosotros, para unirnos y crecer juntos. La tensión en el aire se convertía en una espiral de murmullos. Había cruzado una línea, y la realidad de su elección empezaba a asentarse en su mente. No solo defendía a Aileen, sino que también se despojaba de la carga de las expectativas ajenas. Había comenzado su propio camino hacia el autodescubrimiento. El debate finalizó con una mezcla de abucheos y aplausos. La decisión de Miguel alimentó una chispa de cambio. Aunque muchos en su comunidad estaban en desacuerdo, la intensidad de su declaración era palpable. Había dado un paso audaz hacia la autenticidad, pero ahora se enfrentaba a las repercusiones que eso podría acarrear. Regresó a casa con la cabeza en alto, pero en su interior, la batalla continuaba. Su padre lo miró con decepción, y a pesar de las miradas de desaprobación, Miguel sentía que había ganado algo más significativo: el derecho a ser quien realmente era, sin arrepentimientos. A medida que anochecía, la red de dudas y desafíos se tejía más apretadamente a su alrededor. La vida en el rancho nunca volvería a ser la misma, y las preguntas sobre el futuro, aquellas que parecía haber dejado atrás, ahora regresaban. Estaba preparado para lo que vendría. Con cada paso que daba, Miguel no podía evitar preguntarse si su amor por Aileen y su búsqueda de verdad transformarían su mundo, o lo llevarían a un abismo del que no podría escapar. La lucha por su identidad apenas comenzaba, y el eco de su decisión resonaba en su mente. Estaba listo para lo que viniera, pero ¿a qué precio? El día siguiente llegó con un silencio pesado en el rancho. Miguel despertó con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. La tensa conversación de la noche anterior seguía viva en su mente, desgastando su entendimiento de lo que era correcto y lo que se esperaba de él. Cada paso hacia la cocina se sentía como una prueba. Aunque había decidido dar un paso hacia su autenticidad, aún no había encontrado un camino claro para navegar entre las expectativas familiares y sus propios deseos. Su padre había estado callado desde el debate, una sombra de decepción que se cernía sobre el hogar. Miguel sintió una mezcla de culpa y confianza al recordar la valentía que había mostrado.
Pero esa confianza se desvanecía rápidamente cuando se enfrentaba a la realidad de la desaprobación. La tradición respecto a los hombres de su familia, hombres que nunca se habían desviado del camino trazado, pesaba como un yugo. Para desafiar esa tormenta interna, decidió salir a caballo. El viento fresco en su rostro le trajo una sensación de libertad que había estado ausente en los últimos días. La naturaleza, con sus vastos paisajes abiertos, le ofrecía un refugio en el que podía pensar sin distracciones. Pero incluso allí, las voces en su cabeza eran ensordecedoras. ¿Podría realmente desafiar la corriente que había llevado a su familia por generaciones? Mientras galopaba, recordó la mirada de Aileen cuando se pronunció en su apoyo. Esa chispa de determinación lo impulsaba hacia adelante. Pero con ese impulso, surgían también las dudas. ¿Sería suficiente su coraje para enfrentar las consecuencias? A medida que avanzaba por el sendero, Miguel notó otros rancheros. La mirada de algunos era de desprecio. Otros, con más curiosidad, lo observaban como si un nuevo actor hubiera irrumpido en una obra previamente bien ensayada. Aquellos silencios pesaban más que los abucheos. La historia de su vida en ese pueblo había pasado de ser predecible a convertirse en un drama que, ahora, había comenzado a escribir él mismo. Decidido a no volverse atrás, se planteó regresar a la comunidad para hablar en uno de los encuentros semanales. La idea lo aterraba, pero sabía que evitar el conflicto lo llevaría a una vida de resentimiento. Tenía que ser claro. Su apoyo a Aileen no era solo un acto de amor, sino una creencia en un futuro donde todos pudieran prosperar. Al volver, se encontró con su hermana, quien le sonrió con confianza renovada. «Estás haciendo lo correcto, Miguel. La verdad siempre duele, pero es necesaria». Las palabras la inspiraron a él. Decidió escuchar más que a su padre y a los rumores del rancho. Quería escuchar su propia voz, y estaba comenzando a descubrir que había más en él de lo que había creído. La noche se acercaba nuevamente, y su mente se dibujaba como una mezcla de miedo e inspiración. La sombra de su padre parecía más amenazante que nunca, pero estaba decidido a enfrentar la conversación que habían eludido. La revelación llegó como un campanazo. Ya no se trataba solo de él y sus decisiones. Ahora estaba en juego el futuro de Aileen y de todos los que no tenían voz. Su mente trabajaba en un plan, pero en medio de esa búsqueda, una sombra de ansiedad crecía. El tiempo se estaba agotando, y la fecha del próximo encuentro se acercaba rápidamente, así como las reacciones que podía desencadenar. La noche que precedía su declaración podría ser la más determinante de su vida. Mientras miraba hacia la luna, Miguel comprendió que la batalla por su identidad apenas comenzaba, y cada elección tendría un costo. Sería capaz de enfrentar no solo a su familia, sino también a sí mismo. Los preparativos lo consumieron, y una última pregunta lo atormentaba. ¿Esa verdad lo uniría o lo separaría aún más de los que amaba? La incertidumbre flotaba en el aire, y sabía que la respuesta podría cambiarlo todo. Miguel se despertó antes del amanecer, una ansiedad palpable anidada en su pecho. La emoción lo empujaba a levantarse, pero el peso de la incertidumbre lo mantenía atado en la cama. Cada rayo de luz que se filtraba a través de la ventana parecía gritarle que el momento de la verdad se acercaba, que la tribuna en la que se presentaría su corazón estaba casi lista. Sabía que no podía posponer más la conversación con su familia, especialmente con su padre. Salió al exterior. La brisa fría le acarició el rostro, refrescando sus pensamientos. Cada paso que daba hacia la cuadra se convertía en una meditación silenciosa. ¿Era realmente el deseo de su familia el que guiaba su camino? ¿O era la necesidad de no defraudar esas expectativas lo que lo mantenía cautivo? Ansiaba experimentar el valor que sentía en su interior. Ahora, más que nunca, debía desafiar las normas que le habían sido impuestas. Mientras preparaba el caballo, su mente navegaba por recuerdos de su infancia.
Esos días en que la curiosidad lo invitaba a explorar más allá de los límites familiares. La figura de su padre, fuerte y dominante, lo había guiado en su niñez, pero también lo había encadenado a un camino que no quería seguir. Miguel aspiraba a ser el arquitecto de su propio destino, a construir un futuro en el que pudieran coexistir su amor por Aileen y su deseo de hacer feliz a su familia. El recorrido hacia el lugar del encuentro era largo, y cada golpe de las patas del caballo sobre la tierra le servía como un recordatorio de su determinación. El viaje lo llevaba por paisajes conocidos, pero su percepción de ellos había cambiado. Llenos de significado y valentía, se convertían en el símbolo de una lucha interna por tomar el control de su vida. Había empezado a entender que ser él mismo requería tanto trabajo como valor. Al llegar, notó que algunos rancheros discutían en grupos. Sus miradas se encontraban con la de Miguel, pero su risa no era la bienvenida que esperaba. Algunos levemente burlones, otros simplemente curiosos, todos compartían un juicio que Miguel sentía como un peso extra sobre sus hombros. Al mirar su reflejo en el agua de un estanque cercano, vio no solo a un hombre inseguro, sino también a uno lleno de potencial, listo para ser descubierto. Se dio cuenta de que el primer paso hacia su autenticidad requería más que un simple acto de valentía. Necesitaba una estrategia. El encuentro comenzó. Los murmullos se apaciguaron al verlo tomar la palabra. Miguel reunió sus pensamientos. Con cada frase que dejaba escapar, sentía un incremento en su voz, en su postura. Su familia y amigos eran testigos no de un acto de rebelión, sino de un hombre reclamando su derecho a ser escuchado. Explicó su amor por Aileen y el motivo de su apoyo. No como un acto desleal a sus raíces, sino como una manifestación de lo que la comprensión y el respeto debían significar. Miguel sintió cómo su corazón latía con fuerza. A medida que las palabras fluyeron, su ansiedad se transformó en claridad. Su voz resonaba más fuerte que el ruido exterior. Cada visualización de su futuro empezaba a tomar forma, y comprendió que su habilidad para articular su verdad era igualmente poderosa. Era la oportunidad de redescubrirse y, al mismo tiempo, reafirmar los lazos que deseaba conservar. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio abrumador, lleno de posibilidades y tensiones no resueltas. Estaba expuesto, pero también liberado. El miedo que lo había dominado durante tanto tiempo ahora se transformaba en un agente catalizador de cambio. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cómo sus palabras resonarían en su padre, en aquellos que siempre tenían la última palabra. ¿Se abriría un nuevo capítulo en su vida, o sería rechazado por expresar su verdad? Mientras sus compatriotas comenzaron a murmurar de nuevo, él se sintió atrapado en la espera de respuestas. La mirada ansiosa de su padre estaba fija en él, y en ese instante, Miguel supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había dado el paso hacia la revelación de su autenticidad, pero el costo aún estaba por determinarse. Su vida nunca volvería a ser la misma, y aquel momento decidía si avanzarían juntos hacia adelante o si el pasado lo consumiría. La batalla no solo era con los demás, era con la parte de él que aún dudaba de su elección. ¿Estaba listo para lo que vendría? La respuesta semblaba estar a un susurro de distancia. El murmullo en la sala se fue desvaneciendo, y la mirada de Miguel se centró en su padre, un faro de autoridad y tradición. La expresión de su progenitor, surcada por arrugas de la edad y líneas de preocupación, parecía presagiar un conflicto inminente. Miguel sintió cómo el aire se volvía denso. Cada segundo se alargaba en una interminable espera de la reacción que podría cambiarlo todo. El viejo ranchero, con voz grave como el eco de montañas distantes, comenzó a hablar. Miguel se preparó para escuchar una reprimenda, un ataque a su elección. Sin embargo, lo que salió de sus labios fue una reverberación inesperada de reflexiones y recuerdos. Su padre compartió historias de sus propias luchas,
Momentos en los que tuvo que elegir entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba. Recuerdo cuando opté por ser vaquero en lugar de seguir con las inversiones familiares, dijo su padre, los ojos brillando con una mezcla de nostalgia y melancolía. La presión era intensa. Al final, vivir en la verdad de uno mismo es la única manera de encontrar la paz. Fue un momento revelador para Miguel. No estaba solo. La vulnerabilidad de su padre le brindó un destello de esperanza, una posibilidad de reconciliación que hasta entonces había considerado perdida. A medida que su padre continuaba hablando, Miguel sintió que se estaba desmarcando de las viejas expectativas que lo habían mantenido atado. Su corazón respondía con fuerza, recordándole que la autenticidad no solo era un acto de rebeldía, sino un camino hacia una conexión más profunda con su familia. Miguel comenzó a soñar con ese futuro donde su amor por Aileen podría coexistir con el amor que sentía por su padre y el hogar que había conocido. Sin embargo, el tiempo de la esperanza se quebró cuando su madre intervino. «¿Pero qué piensan los demás?», preguntó con una mezcla de desesperación y temor. La presión social siempre había sido un corrosivo acechante en la vida de Miguel. Esa pregunta reverberó en su interior, sembrando semillas de duda que él intentaba arrancar. El giro inesperado en la conversación había abierto la puerta, pero también había suscitado la incertidumbre que tanto había temido. Miguel se sintió impulsado a responder, a defender no solo su amor, sino a manifestar una nueva dirección para la familia. No se trata de lo que piensen los otros, se trata de nuestra felicidad y nuestro derecho a elegir, afirmó con convicción, notando cómo su voz se alzaba por encima del murmullo. No podemos vivir para los demás. Debemos ser fieles a nosotros mismos. La respuesta de su madre fue más fría que cualquier viento del desierto. ¿Y si eso nos divide? La posibilidad de fracturas familiares sobresalía en cada sílaba que pronunciaba. A pesar de su angustia, Miguel comprendió que el desafío no solo estaba en hacer su declaración, sino también en prepararse para el impacto que podría tener en su familia. Ser auténtico requería no solo valor, sino una firme voluntad de afrontar las consecuencias de su elección. Mientras las palabras caían y resbalaban por el aire, una verdad se revelaba. Miguel no solo estaba de pie en la brecha entre su amor y su familia, sino también en un encuentro personal con sus valores más profundos. Un momento emblemático que contenía el peso de su futuro. La tensión se tornó palpable. Cada segundo se transformaba en un compás de decisiones. Miguel sabía que, independientemente de cómo sus palabras terminaran siendo recibidas, su autenticidad ya había comenzado a sacudir los cimientos de su vida. La lucha por ser él mismo era, en realidad, una lucha por la integridad de su alma. Fue en ese instante de revelación cuando escuchó el crujir de la puerta trasera, un mero gesto que indicaba que Aileen, su amor, había llegado. En su rostro se dibujaba una mezcla de comprensión y determinación. Miguel sintió que el próximo capítulo estaba a la vista, uno donde cada elección podría influir no solo en su historia, sino en la vida de aquellos que amaba. Mientras su mirada se cruzaba con la de Aileen, la incertidumbre se transformaba en una convicción inquebrantable. Este era solo el principio, y la verdadera prueba aún estaba por llegar. Se preguntó cómo respondería su entorno a la llegada de Aileen y si estarían listos para abrazar su amor. La revelación era solo el primer paso. Enfrentarse al camino que seguiría ahora requería nada menos que todo su ser. ¿Sería suficiente su determinación para mantener su verdad en un mundo que parecía inclinarse hacia el rechazo? Miguel sintió cómo la tensión se espesaría en el aire al ver entrar a Aileen. Sus ojos claros y resueltos simbolizaban esa libertad que él anhelaba, una conexión que le parecía tanto un puerto seguro como una tormenta en alta mar. La predicción de la noche se hacía más voraz con cada latido de su corazón, intensificando el conflicto interno que había empezado a latir con fuerza en él. Su padre mantuvo un semblante serio, pero una leve tensión en su mandíbula denotaba la lucha interna que también estaba atravesando.
La llegada de Aileen había abierto la puerta a un desafío aún mayor. La visible mezcla de emociones en el rostro de su madre hablaba por sí misma. Las palabras de rechazo estaban al alcance, pero no podían permitir que brotaran sin más. Había un equilibrio delicado que necesitaba ser manejado con cuidado. «Hola, Miguel», fue lo primero que Aileen pronunció, sus ojos recorriendo la habitación antes de posarse en Miguel, como si buscara un faro en medio de la neblina. Ella no podía saber que su presencia era tanto un consuelo como una hazaña, que lidiaba con lo que Miguel acababa de confrontar, su deseo de ser fiel a sí mismo y el anhelo de la aprobación de su familia. Se giró hacia Aileen, sintiendo cómo las palabras brotaban de su interior con fuerza. «Aileen, quiero que conozcas a mis padres», dijo Miguel con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Su voz resonaba en sus propios oídos, como si hiciera eco de una promesa que aún no había sido cumplida. La mirada de Aileen, intensa y comprensiva, lo alentó a continuar. Ella no era ajena a los temores sociales que pendían sobre sus cabezas. «No vine a ocultarme», dijo Aileen, así como un vaquero desafía a su suerte al galopar en medio de una tormenta. «Estoy aquí porque te amo, Miguel». Cada palabra que salió de Aileen sembró más incertidumbre en la sala, creando una mezcla de admiración y temor entre su familia. Miguel esperó una reacción, un atisbo de lo que podría suceder. Su madre seguía con una expresión indecisa, queriendo proteger su idea de unidad familiar a costa de lo que él deseaba. «El amor no se borra por un miedo al que dirán», dijo Miguel, sintiendo que cada palabra era como un clavo en el ataúd de las antiguas expectativas. «Mi madre siempre ha enseñado la importancia de la familia, pero ¿acaso no somos familia solo si podemos ser nosotros mismos?» El silencio se alargó como un instante eterno. Cada mirada se convertía en un fuego cruzado, donde se disparaban desafíos y expectativas. La revelación de su amor por Aileen había convertido la cena familiar en un campo de batalla, donde el respeto personal y la complicidad familiar se enfrentaban. La respuesta de su padre fue lo que menos esperaba. «Nunca he dejado de observarte, hijo. A lo largo de los años, he querido que fueras el hombre que decidieras ser», dijo con una voz profunda, cruzando los brazos. «Pero aquí es donde comenzamos a desmenuzar lo que tenemos como ideales familiares». Miguel sintió que el peso del mundo había caído sobre sus hombros. Había una pregunta pulsante. ¿Estaba listo para enfrentarse a su padre y afirmar su elección? ¿O caería nuevamente en la trampa de las expectativas? La lucha por su identidad se agitaba para revelarse en un momento crucial. La conversación había comenzado a desmoronarse, aunque Miguel sabía que era un duelo necesario. Entendió que su camino no consistiría solo en abrirse paso ante su familia, sino también en navegar por su propia búsqueda personal de autenticidad. De repente, un impulso lo llevó a inclinarse un poco hacia Aileen, a la vista de todos, buscando su apoyo silencioso. Era un símbolo de unidad, una promesa de que su elección no estaba destinada a ser solitaria. «Juntos podemos crear nuestra propia historia, un camino donde todos encuentren espacio», confesó, con la voz más segura que nunca. Una sensación de conexión brotó entre ellos, un rayo de esperanza que competía con el miedo. Pero el futuro era incierto. Mientras su madre tragaba saliva y su padre reflexionaba, Miguel sintió que la dinámica había cambiado radicalmente. El enfrentamiento estaba planteado, pero también la claridad de su propósito. Habría que decidir el rumbo a seguir, no solo por el bien de su amor, sino por la integridad que jamás había pugnado por perder. Y entonces, ante la inminente respuesta de sus padres, una pregunta quedaba en el aire. ¿Estarían dispuestos a aceptar el amor que él había elegido, o su búsqueda de autenticidad enfrentaría la resistencia final de sus propios cimientos familiares? Miguel lo sabía. La decisión que enfrentaría su familia podría ser tan reveladora como su propio viaje. La tensión se palpaba en el aire,
Era casi un ser vivo que exigía una reacción inmediata. Miguel no podía creer que el momento que había estado esperando por tanto tiempo se presentara precisamente allí, en la sala de su casa, en la presencia de Aileen y con su familia a punto de decidir su futuro. Sus padres intercambiaron miradas cargadas de significados. La incógnita de sus pensamientos se hacía densa y visible. Miguel sintió un nudo retorcerse en su estómago, preguntándose si en realidad era capaz de sostener este nuevo rumbo. Podía arriesgarse a perder el amor y aprobación de sus padres por seguir su propio camino. Tu madre y yo hemos discutido estos temas en muchas ocasiones, Miguel. El padre finalmente rompió el silencio, su voz firme pero con un atisbo de vacilación. Las cosas han cambiado, y nosotros también nos hemos adaptado, pero lo que importa es cómo tú ves tu lugar en esta familia. Las palabras, aunque duras, llevaban una intención inesperada. Un espacio para la reflexión, una aceptación implícita de la variabilidad en su relación. Miguel reflexionó sobre ello, dándose cuenta de que la nueva definición de familia incluía el enfrentamiento de opiniones diversas y la validación de sus propios deseos. Las enseñanzas familiares sobre la aceptación se iluminaban en su mente, permitiendo vislumbrar que el amor no existe solo en términos de aceptación, sino en una comprensión más profunda donde todos sus matices contaran. Aileen está aquí porque me ama, y yo la amo. Miguel interrumpió, sus ojos fijos en los de su padre. Este amor no es un insulto a lo que hemos construido juntos como familia. Es parte de mí, y ya no puedo seguir ocultándolo. Sintió que esas palabras eran liberadoras, como si cada sílaba quemara las viejas expectativas que lo habían restringido durante tanto tiempo. La madre miraba a Aileen, escrutando su ser con interés, como si en su mirada quisiera obtener una respuesta más allá de las palabras. ¿Cómo sabemos que esto no es solo una etapa?, cuestionó, su tono lleno de inquietud. Miguel supo que sus palabras eran un clamor de incertidumbre y protección. La potencial falta de aceptación los conducía hacia una sombra que él mismo había temido. En aquel instante, Miguel no solo se enfrentaba a su amor por Aileen, sino también a su propia evolución. Necesitaba dar un paso más hacia adelante, no solo hacia Aileen, sino hacia su progreso personal. Porque he pasado demasiado tiempo intentando ser lo que los demás esperan de mí, dijo, sintiéndose más fuerte. Y no solo se trata de amor, se trata de vivir con autenticidad, de ser capaz de mirarme al espejo y saber que estoy siendo fiel a mi esencia. El ambiente cargado de preguntas parecía ceder ante la creciente claridad de su propósito. Aileen dio un paso al frente, extendiendo su mano hacia él. Fue un gesto sencillo, pero con la carga de una promesa de apoyo inquebrantable. Un compromiso que Miguel necesitaba en su búsqueda por la aceptación genuina. Lo entiendo. Es un proceso que no solo te involucra a ti, Miguel, sino a todos nosotros. Su padre tosió, sus ojos entrecerrados en una inesperada evaluación. Si realmente quieres seguir este camino, tenemos que encontrar cómo ser parte de tu historia, no una mera observación. Aquella declaración resonó con gran fuerza dentro de él. Comprendía perfectamente que el viaje hacia la aceptación personal no solo era una lucha, sino también una transformación que podría conducir a su familia hacia un entendimiento más profundo. Miguel intuyó que este era un punto de inflexión. La conversación había abierto ventanas. El ambiente se teselaba entre el temor y la esperanza, y el futuro comenzaba a extenderse ante ellos. «Estaría bien si me acompañan en este viaje», Miguel propuso, «siempre que la honestidad y el respeto sean los pilares de esta nueva etapa». La repentina apertura de diálogo le atosigaba con un torrente de emociones. A medida que las palabras se convertían en puentes, Miguel se sintió impulsado por el deseo de ser tanto un hijo como un individuo que reclamaba su derecho a existir plenamente. Mientras el silencio caía sobre la habitación, Miguel supo que algo profundo había cambiado. Un nuevo dilema comenzaba a tomar forma.
¿Sería capaz de mantener este equilibrio entre sus deseos y las expectativas familiares? ¿Podía cada uno de ellos aceptar la individualidad del otro sin perder la conexión que los unía? La lucha apenas empezaba, y en su corazón, una idea fulgurante comenzó a tomar dirección. ¿Qué pasaría si, en esa búsqueda de autenticidad, Miguel se viera desafiado no solo por su familia, sino también por aquellos que se opondrían a su camino? Su mente se llenó de preguntas aterradoras y emocionantes al mismo tiempo. En ese momento, el futuro se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de su elección, mientras sobre él flote la presión de próximas decisiones que podrían no solo definir su amor, sino su propia esencia. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo la fresca brisa de la tarde acariciaba su rostro. Se había liberado de la pesada carga de la expectativa familiar, pero el camino por delante se estaba llenando de señales contradictorias. Abrió la puerta de su mente a las posibilidades, enfrentándose a la realidad de que, aunque su familia parecía dispuesta a aceptarlo, la lucha por su autonomía apenas comenzaba. Cada paso fuera de la casa resonaba como un latido en su pecho. A medida que se acercaba a Eileen, situada en el borde del jardín, la mirada de ella transmitía un apoyo incondicional que, aunque reconfortante, también lo presionaba a ser mejor. ¿Estamos realmente listos para esto?, se preguntó. Las dudas flotaban como sombras en su pecho, un recordatorio constante de las adversidades que podría enfrentar no solo de su familia, sino de la sociedad que les rodeaba. De repente, se vio inmerso en un mar de reflexiones sobre su identidad. La idea de vivir auténticamente resonaba con fuerza, pero aún se sentía como un desconocido en su propia piel. Había horas de autoexamen que nunca había dedicado a sí mismo. ¿Quién era realmente, más allá de las expectativas de los demás? La incertidumbre se volvió un compañero constante. La imagen de su futuro se oscurecía con cada pensamiento sobre las opuestas reacciones que podría encontrar en su entorno. Decidido a sumergirse en este proceso de autodescubrimiento, Miguel comenzó a explorar sus pasiones. La música, que siempre había estado presente en su vida como un refugio, se convertía en su salida creativa. Comenzó a componer letras que hablaban de su lucha interna, de amor y libertad, de aceptación y resistencia. Cada canción era una pequeña victoria en su búsqueda de autenticidad, una pieza de arte que le permitía expresar lo que jamás había podido decir en voz alta. Mientras tanto, buscaba a otros que, como él, estaban en el camino del autodescubrimiento. Se unió a un grupo de creadores de música en su comunidad. La primera vez que se presentó, sintió que el nerviosismo le arrebataba el aliento. Sin embargo, al compartir sus letras, notó que su vulnerabilidad generaba conexión. Las miradas que antes eran de juicio se transformaban en comprensión. En ese espacio, Miguel descubrió algo esencial. Su voz no solo tenía valor, sino que podía inspirar a otros. Con cada reunión, se sentía más conectado a sí mismo y a su propósito. Las canciones que escribió se convirtieron en un refugio que alimentaba su alma y al mismo tiempo, un puente hacia otros. Poco a poco, la música le otorgó confianza, y su capacidad de expresarse se acrecentó. Fue entonces cuando decidió organizar una pequeña presentación en la misma comunidad que lo había apoyado, un acto simbólico que marcaba su compromiso con su verdadera identidad. Sin embargo, justo cuando comenzaba a florecer, un comentario de un conocido del entorno familiar lo sacudió. ¿Sigues entrometiéndote con esa música en lugar de concentrarte en lo que importa? La familia honra su nombre en la tradición. Esas palabras golpearon a Miguel como un eco desolador. El peso de las expectativas regresó en un instante, recordándole que no todos los ojos serían amables. Miguel se encontró ante un dilema. ¿Debería moderar su autenticidad para preservar la imagen familiar, o continuar por el camino que le daba vida? Aún frente a la crítica, la tensión interna se intensificó, y en sus noches de insomnio,
Las melodías que una vez fluyeron con facilidad se convirtieron en un desafío de emociones. En medio de esto, Aylen se convirtió en una firme aliada, pero la verdad es que Miguel sabía que el verdadero reto estaba dentro de él. Podía aceptar la disparidad entre su deseo de ser fiel a sí mismo y las expectativas familiares sin perderse por completo en el proceso. Las decisiones que elija tomar en este torbellino de emociones lo llevarían a desenlaces inesperados, enfrentándolo a la verdad sobre qué significa realmente ser Miguel. Cada paso hacia adelante lo acercaba más a la realización de su ser, pero también a la confrontación inevitable con quienes no comprenderían su camino. Así, Miguel se encontró al borde de un cruce, el horizonte vislumbrando la dirección de su futuro. La pregunta que resonaba en su cabeza no era solo sobre la música, sino sobre el poder del cambio que estaba dispuesto a generar en su vida. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, su corazón latía con fuerza, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La revelación de su esencia lo llevaría a un viaje inesperado que podría transformar no solo su vida, sino la relación con todos aquellos que, como él, buscaban su lugar en el mundo. ¿Sería capaz de sostener el peso de su verdad y defenderla ante aquellos que se resistían a entender? Miguel despertó al amanecer, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. La bruma de la incertidumbre, que lo había envuelto las semanas anteriores, seguía presente. Pero había algo diferente en su interior. Había tomado la decisión de no dejar que el miedo a las críticas lo alejara de su pasión. Esa mañana, el eco de las palabras de su conocido resonaba en su mente, desafiándole a encontrar su voz con más determinación. Se levantó y se preparó para una nueva jornada, sintiendo que el camino hacia su autenticidad adquiría forma. Cada actividad cotidiana se volvió un símbolo de su compromiso. Preparar el desayuno con música de fondo lo envolvió en un abrazo sonoro que lo llenó de energía. Sabiendo que necesitaba enfrentarse a sus temores, por primera vez se propuso abrir su propio canal en línea, un espacio donde pudiera compartir sus canciones y pensamientos con el mundo. La emoción de compartir su música lo invadió, pero pronto la ansiedad se apoderó de él. ¿Qué pasaría si sus letras no eran bien recibidas? ¿Y si su familia lo rechazaba por completo? Miguel decidió que no podía dejar que esas preguntas lo detuvieran. Se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminándole el rostro mientras su mente se llenaba de ideas. Con cada toque de teclado, liberaba su voz a través de las letras que había compuesto en la intimidad de su habitación. Al fin, lo publicó. Con un clic, su trabajo, su ser, quedaba expuesto. Lo que no sabía es que aquel primer paso desataría un torrente de emociones y respuestas inesperadas. En lugar de las críticas temidas, recibió comentarios de apoyo y gratitud. Sus palabras resonaban con otros que, al igual que él, buscaban desesperadamente un rincón donde ser ellos mismos. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunos mensajes llegaban con un tono crítico, recordándole que debía hacer lo correcto. Esa dualidad entre el apoyo y la crítica se convirtió en su lucha diaria. Cada vez que leía una nueva opinión, se encontraba en un perpetuo vaivén de inseguridad. El impulso de responder con ira lo confrontaba con la necesidad de permanecer fiel a su misión. A veces, la tentación era demasiado fuerte, enganchado en discusiones que solo lo alejaban de su propósito. Fue entonces cuando Aylen, perceptiva a su inquietud, lo instó a participar en un foro de músicos emergentes. Es un espacio seguro, le aseguró. Te ayudará a conectarte más profundamente con tu arte y tu esencia. Inicialmente reacio, la idea lo intrigó. Aceptó y, al llegar, descubrió un entorno vibrante donde cada artista compartía su historia, sus luchas y sus triunfos. Escuchar las experiencias de los demás lo inspiró a abrirse más. Pero la verdadera prueba llegó cuando, en una de las sesiones, una mujer de voz serena se dirigió a él. «Tus letras son un reflejo de tu viaje personal», dijo con sinceridad.
¿Has considerado compartir esa lucha en una canción en vivo? La invitación lo dejó helado. La idea de presentarse frente a desconocidos lo paralizó por completo. Pero mientras su mente se debatía entre el deseo y el miedo, recordó lo que había aprendido sobre su autenticidad. Después de días de reflexión, Miguel eligió dar un paso más allá de su zona de confort. Al planear su primera presentación en línea, sintió que cada latido en su pecho dibujaba la historia que quería contar. La cámara se convertiría en su escenario, y cada palabra en una manifestación de su ser. Con el día fijado, la ansiedad lo acorralaba. Esos momentos previos al show se convirtieron en una montaña rusa emocional. Pero en el fondo, Miguel sabía que estaba listo para compartir su verdad. En ese instante, una oleada de determinación lo invadió. La presentación no solo sería sobre música, sería la proclamación de su identidad misma. A medida que ajustaba el micrófono, se dio cuenta de que la respuesta a su evolución estaba más cerca de lo que pensaba. No solo buscaba la validación de otros, sino también su propia aceptación. La voz que siempre había tenido miedo de mostrarse, estaba a punto de ser revelada. Con el primer acorde resonando en su habitación, el futuro se presentó ante él, inesperado y lleno de promesas. Pero la pregunta que lo inquietaba seguía flotando en su mente. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a exponer su verdad y qué repercusiones tendría? La conexión que ese día esperaba establecer sería crucial no solo para él, sino para todos aquellos que, como él, se encontraban en medio del laberinto de su identidad y autoestima. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida y lo llevaría a enfrentar a quienes aún dudaban de su camino? Miguel se enfrentó a un nuevo amanecer, un día que empezaba a desdibujar las fronteras entre su antiguo yo y el que estaba a punto de convertirse. La noche anterior, en su presentación en línea, había sido un torrente de emociones. Cada acorde, cada letra recitada, era un paso hacia su autenticidad, una búsqueda de liberación que había estado forjando dentro de sí mismo por tanto tiempo. Cada comentario positivo que llegó tras la transmisión se convirtió en un pilar que sostenía su crecimiento. Gracias al apoyo de quienes lo rodeaban, Miguel comenzó a ver que el juicio no siempre era un enemigo, sino una oportunidad para fortalecer su voz. Sin embargo, contrarrestar las críticas que aún persistían, especialmente las provenientes de un entorno que había valorado más la tradición que la individualidad, se volvía un desafío constante. Un día, mientras ayudaba en la casa, su padre lo abordó. Había una intensidad en su mirada que lo dejó inquieto. «He estado escuchando tus canciones», dijo con voz grave. Su rostro sería un mapa de emociones, orgullo y confusión entrelazados. «Contienen algo que no había visto antes en ti. ¿Cómo lograste abrirte de esa manera?» Esa simple declaración desató una explosión de sentimientos en Miguel. Por primera vez, su padre estaba dispuesto a escuchar verdaderamente lo que tenía para decir. Las semanas siguientes se convirtieron en un puente de conexión entre padre e hijo. Miguel decidió entablar conversaciones sinceras sobre sus experiencias, compartiendo no solo su amor por la música, sino también sus temores de ser rechazado. «No quiero que te sientas obligado a aceptar todo», le explicaba. «Solo deseo que entiendas que estoy tratando de ser fiel a mí mismo». En respuesta, su padre inició un proceso sobre su propia juventud, revelando situaciones en las que, por complacer a otros, había dejado de lado sus deseos más profundos. La empatía que brotaba entre ellos empezó a desmantelar las viejas creencias que habían guiado su relación por años. Ambos se dieron cuenta de que la autenticidad no solo era un viaje personal, sino una forma de expandir el círculo familiar hacia un futuro más comprensivo. El proceso no estuvo exento de obstáculos. La comunidad del pueblo, al enterarse de su creciente popularidad, había comenzado a cuestionar la legitimidad de su música. Algunos se preguntaban si todo lo que estaba haciendo no era más que un acto de rebeldía. Pero,
A medida que avanzaba en su camino, Miguel descubrió que las críticas ya no lo desbordaban como antes. En lugar de dejarlas afectar su confianza, su pasión comenzó a mutar ese eco de desaprobación en música. Las palabras de sus detractores se convertían en letras de nuevas canciones que abordaban la lucha, la autenticidad y el poder de la aceptación personal. Un día, llegó la invitación que cambiaría por completo su trayectoria. Un festival de música en la ciudad había elegido a Miguel como uno de sus artistas principales. Sabía lo que eso significaba. No solo se trataba de tocar frente a un gran público. Era una oportunidad para afirmar su lugar y demostrar que la autenticidad puede florar, incluso en el contexto más adverso. La noche del festival, el aire estaba repleto de expectativas. Miguel se encontraba detrás del escenario, su corazón latía con fuerza, recordando cada paso que había dado para llegar allí. Sintió la mano cálida de Aylen sobre su espalda, recordándole el amor que lo había sostenido en su camino. Estés donde estés, aquí o en casa, siempre serás tú, susurró ella con una confianza contagiosa que hizo brillar su mirada. Al subir al escenario, las luces iluminaron su figura, y por un instante el murmullo del público se desvaneció. No eran solo rostros desconocidos, era la oportunidad de compartir su verdad con el mundo. Esta no es solo mi historia, es nuestra historia. Es el viaje hacia la libertad. Comenzó, sintiendo cómo cada palabra cobraba vida en su interior. Con cada acorde, Miguel notó cómo su crecimiento personal resonaba en las sintonías que tocaba. Su voz, una vez insegura, se llenó de certidumbre. Transmitió su experiencia, revelando que el amor, a pesar de todos los desafíos, era el motor de su autenticidad. La multitud vibraba, y en esa conexión sintió que estaba creando un nuevo legado, uno que podría inspirar a otros no solo a ser escuchados, sino a ser valientes. El festival concluyó con estallidos de aplausos y vítores. A medida que descendía del escenario, Miguel comprendió que había conquistado más que su miedo. Había logrado crear un vínculo más fuerte con su familia, una comunidad más empática, y sobre todo, un sentido profundo de sí mismo. Ya no se sentía como un vaquero dividido entre mundos opuestos. Ahora, era un hombre que con orgullo se había levantado con su verdad, listo para construir una historia en la que cada nota de su vida tuviera cabida. Lo que antes le había parecido como una elección que lo separaría de sus seres queridos, había resultado ser la clave para unirse a ellos, permitiendo que todos se reconectaran en un nivel más profundo. El camino aún era largo, pero Miguel ya no temía. Tenía su voz, su música, y el amor que le daba coraje para seguir avanzando. Él había alcanzado un crecimiento tangible y genuino, convirtiéndose en un faro de esperanza y autenticidad en su comunidad. Ahora, el desafío era claro: continuar mostrando lo valioso que es ser fiel a uno mismo, y dar espacio para que otros lo hagan. La vida lo esperaba con más melodías que descubrir. Antes de concluir, quiero pedirles un favor urgente. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora, ya que cada interacción alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido que inspire. Quiero escuchar sus reacciones y teorías sobre este final, así que comenten abajo lo que han pensado. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar su apoyo a las narrativas que celebran la superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir. Estamos en esto juntos.